desarraigo. Hola, 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 hola a todos, todas, todes, todis, todos ahí del otro lado, siendo las 3 y piquín, aquí horario Argentina, desde el Valle de Tras la Sierra, Córdoba, Argentina. Transmitimos desde Radio Come Chingones Astrologiar 10 y hoy hablaremos de una señorita que nos golpea la puerta y si no le abrimos, patea y entra igual. Lilith. Hola Ru, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ahí la hicimos encontrar. Tratamos de sostener la puerta, pero no se pudo. Sí, está acá ya, está acá. A mí me poseyó con una cosa, un exorcismo me la sacaron. Sí. Bueno, contemos también de estamos transmitiendo en vivo por Facebook, bueno, dónde nos encuentran y demás cuestiones. Dale, en este perfecto. día soleado de miércoles. Sí, día invernal en Tras la Sierra, pero muy soleado y muy ameno. Estamos primero transmitiendo por Facebook, Revista Come Chingones. Ahí entren, den like y pueden verme mi linda cara, mis lindos rasgos, el maquillaje que me hice hoy. Simple, pero lo justo. También nos pueden seguir por Instagram también, Revista Come Chingones. Y bueno, en www.comechingones.com.ar nos escuchan en vivo, así como a la demás programación de la radio, como en este momento nos están escuchando en vivo por la website. Recuerden que si se lo llegan a perder este o cualquier programa, en la misma website, en el menú radio programación, encuentran los programas en diferido. Y también les quiero recordar que, creo que ya se lo había dicho el programa pasado, en el YouTube de Rito Espiral, así me buscan, Rito Espiral en YouTube, le dan esa suscripción, porfu. Estoy empezando a repostear los primeros programas de Astrologiar, así que hoy hacemos el 10, pero ayer, por ejemplo, se publicó el 2, que fue el de Venus. Y la semana que viene haremos en vivo el 11, pero en el YouTube de Rito se publicará el 3, que fue el de Marte. Y así les voy a ir compartiendo también por ahí para que no tenga más excusa para no escucharnos. Basta de no escucharnos. Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ese es el meollo. ¿A dónde estamos? Estamos en Trasla, como siempre, estamos en nuestro lugar en el mundo, estamos en Radio Come Chingones, en el estudio de Radio Come Chingones, transmitiendo. Vos dijiste que íbamos a hablar de Lilith. Sí. Y en el video también planteaba de que íbamos a hablar de eso que está escondido, guardado, cerrado. Recordemos que astrologiar es una forma de un lenguaje. Sí. Y que todos los que somos así neófitos en el asunto, no sé si está bien usada la palabra, nunca sé muy bien si está bien usada la palabra, exacto. Están conversando atrás nuestro. Ajá. Porque, no sé, son unos vecinos que han venido acá a la casa de sí. Para los que no somos neófitos en el asunto, y ya vamos a googlear a ver si está bien hecho, bien dicho, ¿no? Lo de bien neófito. Dicho. Vamos a tener que poner después otro de este lado, así yo también puedo tener otro telefonito de este lado y juntamos los dos. Ay, como una imagen así compuesta. Claro. Qué buena onda. No es mala, está buena. Está buena. Esto de que la astrología es un lenguaje y es el lenguaje de los astros, y lo que hacemos todos los miércoles es tratar de entender ese lenguaje, o de asimilarlo, de interpretarlo, o de divagarlo, Sí. o de lo que Arlo sea. Sí. Dijiste de que Lilith es la responsable de ocultar, cerrar, guardar, esconder, y otro montón de sinónimos a eso. ¿No? Algo así, sí. Lilith es una participante de esta historia, de lo que se oculta, de lo que se niega, de lo que se excluye, y de algo muy particular que se oculta, se niega y se excluye, no de cualquier cosa. Hoy vamos a ver qué es lo que se niega y se excluye con Lilith, ¿no? Incluso la vamos a ver un poco desde la mitología. A mí me gusta mucho contar, no la historia, sino las historias sobre Lilith, ¿no? Porque obviamente como son historias y fueron y eran historias que se transmitían de forma oral y que incluso iban viajando de cultura a cultura, obviamente se iban transformando en esta oralidad, ¿no? No hay una historia de Lilith, hay muchas historias y de hecho empiezan como a variar mucho y vamos a ver por qué empiezan a variar. Qué es lo que estas variaciones, estos cambios en las historias sobre Lilith empiezan a contar sobre el mundo que se empezaba a tejer, que hoy en día llamamos como sistema patriarcal. Hay algunos oyentes que están todo el tiempo ahí, se comunican con nosotros al 3544533922 en la medida en que quieran comentar algo acerca de lo que estamos hablando, Por supuesto. por Telegram y por WhatsApp. Buenísimo. Manden mensajitos y lo vamos haciendo así como redinámica. Bueno, hoy vamos a hablar de este personaje, Lilith. Como bien decía y recordaba el Ru,
Astrologiar es un programa de radio que obviamente habla sobre astrología, pero no tiene para nada la intención de ser una exposición académica y teórica y todo esto, sino que a través del divague, a través de la reflexión, de la filosofada, digamos, de esas filosofadas que incluso son súper cotidianas, que todos podemos como darnos el lugar ahí en el cotidiano de hacerlas y no sé, quedarse mirando un árbol o el cielo, o a una persona querida, o a una memoria incluso, ¿no? Algo que no está corpóreamente ahí, pero podemos hacer este ejercicio y qué nutritivo es, ¿no? Para recapitular las experiencias, para poder capitalizarlas, o sea que aprender algo de lo que pasó, ¿no? Y esto es un poco lo que proponemos en Astrologiar, solo que la excusa es el lenguaje astrológico, ¿no? Entonces agarramos como planetas, planetillas, planetoides. Ahí te llama tu mujer, Ru, por la ventana. Ah, como que me acerque más al micrófono, decís, como así, así, Yare, listo, gracias. Ahí tenemos la técnica que está ocurriendo atrás y esto es todo así a pulmón, pero con mucho amor y mucha pasión por lo que se hace. Entonces, en Astrologiar hacemos un poco esto, filosofamos y divagamos, intentando recapitular y capitalizar lo que nos pasa y lo que nos ha pasado y quizás lo que nos pase, ¿no? Solo que usamos esta excusa, ¿no? Este lenguaje astrológico como excusa, viendo en cada uno de estos personajes, que de hecho en el cálculo, por ejemplo, de una carta natal de una persona, todos estos personajes aparecen, ¿no? Como personajes de esta obra de teatro, ¿no? Que se nos juega en el cielo, viviendo a través de estos personajes y a partir de ellos también cosas que nos componen, ¿no? Que componen nuestro psiquismo, que componen nuestras formas comportamentales y también que componen nuestra historia, la historia de la cual venimos, que es tan importante ver porque ahí vemos el origen de tantas cosas que hoy nos atraviesan y nos interpelan. Y hoy le toca a Lilith. Entonces voy a contarles en principio quién es esta oscura señorita. Mate de por medio, obvio, como solemos hacer aquí en Argentina. Y bueno, primero les cuento a nivel como así, vamos a lo más frío, a lo más como a lo que más podemos controlar, digamos, que es como la parte astronómica, digamos, vamos a ubicarla en el cielo, a dónde está Lilith, ¿no? ¿Quién es? ¿A dónde está? No quién es, pero sí dónde está. Entonces, a este respecto, ¿no? Les cuento en principio que no hay una Lilith, sino que hay varias, hay más de una, ¿no? ¿Así? ¿Pasa? No, el micrófono levantar. Ah, claro, que me estoy agachando y si era tan fácil. Ahí está. Bueno. Entonces, primero vamos a ver a nivel astronómico a dónde está, ¿no? Y hay varias Liliths. Hay un asteroide que se llama Lilith, hay un punto dentro de la órbita lunar que se llama Lilith, hay una mitad entre ese punto llamado Lilith dentro de la órbita lunar y la Tierra, justo en la mitad también se llama Lilith. Hay varios lugares que se llaman Lilith. Pero sobre todo hoy nos vamos a referir a una Lilith que es este punto de la órbita lunar que es el más alejado de la Tierra, ¿no? Uno a veces por ahí, ¿no? Fantasea o por ahí se imagina, porque no investigó sobre el tema o lo que sea, ¿no? Por ahí uno piensa, ¿cómo será la órbita de la Luna alrededor de la Tierra? Y uno por ahí piensa en un círculo concéntrico, ¿no? Como que todos los puntos de esa órbita lunar son equidistantes a la Tierra, pero no. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra se parecen más a un huevo frito que se partió en la sartén y quedó la yema más de un lado que del otro. ¿Vieron? Una cosa así. Entonces hay puntos de esa órbita que están más cerca de la Tierra y puntos que están más lejanos. Lilith es el apogeo, o sea, el punto más lejano, ¿no? Como para que se den una idea, lo pueden relacionar con esto que seguramente, o por ahí, o quizás probablemente lo han escuchado alguna vez. ¿Vieron cuando decimos, hoy hay una super luna llena? Como que la luna llena se ve un poco más grande de lo que se suele ver, ¿no? A veces un porcentaje bastante considerable, tipo un 20%, una cosa así, ¿no? Bueno, eso es justamente porque la fase llena de la Luna en ese ciclo se dio en el perigeo, que es el punto de esta órbita lunar más cercano a la Tierra. Por eso se ve más grande, porque está más cerca, ¿no? Y porque además está llena, entonces esa plenitud, ¿no? Ese plenilunio, esa luz plena, esa luz gorda, redonda, encima está más cerca de la Tierra que otras veces. Entonces por eso se ve más grande y se le dice super luna llena. Bueno, ese punto es el perigeo. Y el apogeo, dentro de la órbita lunar, es un lugar que se ha dado en llamar Lilith, ¿no? Acá ya cuando traspasamos esto a lo simbólico, que es la diferencia entre la astronomía y la astrología,
aprovecho para decir entre paréntesis, recordemos una vez más, porque nunca es suficiente, las veces que se diga, recordemos que no hay pelea ni discusión posible entre la astronomía y la astrología, porque las dos se ocupan de cosas distintas. Si las dos quisieran como pisarse ahí los talones sería un problema, pero no, en lo absoluto. Así que cuando hacemos este traspaso de lo físico, que es lo que estudia la astronomía, ¿no?, a la astrología, que se ocupa más de lo simbólico, ya en esto del apogeo tenemos un montón de data, ¿no? Porque piensen que la luna, y en alguna astrologiar vamos a hablar de la luna, probablemente quizás sea el siguiente, porque una astrologiar inspira el próximo, así que quién sabe, ¿no? Pero recuerden que la luna algo tiene que ver con el orden de lo femenino. Y no estoy hablando de mujeres, ¿eh? No estoy hablando de género ni de identidad sexual, no. Estoy hablando de principios de energía, como en el Tao, ¿no? El Yin y el Yang, ¿no? La parte negra que se refiere a lo femenino y no se refiere a ninguna mujer, ni a Úrsula, ni a Marta, ni a Berta, ni a nadie en particular, sino que se refiere a algún principio que nos compone, a hombres, mujeres o como te autopercibas, ¿no? Eso es independiente, ¿no? Entonces la luna tiene que ver con algo de esto. Y el apogeo, que es el lugar de su órbita más lejano a la Tierra, nos habla como de un destierro de lo femenino, ¿no? Como algo de lo femenino ha sido desterrado. Esto, como en una receta de utilísima, lo vamos a reservar porque después lo vamos a volver a agarrar y a tocar, ¿no? Pero recuerden esto, algo del orden de lo femenino que ha sido desterrado. Y por desterrado podemos pensar sinónimos: excluido, negado, no nombrado, reprimido, expatriado, echado, en fin, pongámosle los sinónimos que se nos ocurran, todos son buenos. Y bueno, y nos habla como un poco de esto Lilith. Después hay, como les decía, entre esta Lilith que les describí y la Tierra, si uno estableciera una línea recta y marcara exactamente la mitad, ese punto, que es un punto abstracto matemático en el cielo, al igual que la primer Lilith, porque la órbita lunar, así como cualquier órbita, no es que está dibujada con tiza en el espacio exterior, ¿no? Son líneas imaginarias, como las fronteras, ¿no?, de los mapas, que también son líneas imaginarias. Bueno, este punto medio entre Lilith y la Tierra también se llama Lilith, ¿no? Y se pueden calcular ambas. Cuando calculamos, por ejemplo, una carta natal, se pueden calcular ambas. El nombre de estas cosas, ¿quién los pone? Personas que no tenían otra cosa mejor que hacer. No, bueno, qué sé yo. Generalmente lo pone el señor que lo descubre. Ajá. Eso sí, es como una dádiva, digamos, que tiene. Yo lo descubrí, entonces yo lo nombro. Hay un significado ahí también. Sí, puede ser, ¿no? Como de la persona que lo descubre, pero también está esto, qué interesante que la persona que, no sé, que habló de Lilith o que, no sé, que pensó en este apogeo lunar, ¿no? Pensó en esta simbología de, lo femenino desterrado, qué loco. Claro. ¿Qué implicancia? Yo supongo que tal vez esa persona se preguntó, ¿qué implicancia tendrá esto en la historia del ser humano? Lo femenino desterrado. ¿A ustedes a qué les suena? A mí me suena un montón de cosas. ¿A vos te suena algo, Ru? Lo femenino desterrado. Sí, me suena un montón de cosas. Un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno, con eso un poquito nos vamos a meter el programa de hoy. El destierro, como les decía, implica siempre una exclusión, ¿no? De hecho, si alguno de los que están ahí del otro lado escuchando es fana o le gusta las constelaciones familiares o las ha hecho una sesión de constelaciones alguna vez, saben que no sé, Yarela está como se ahorca, no sé qué le pasa, no sé. Ustedes saben que uno de los principales trabajos y principios del trabajo de la constelación con la genealogía tiene que ver con recuperar la voz y la presencia de los excluidos. Y muchas veces no es que se los excluyó porque se les dijo, vos no perteneces más a esta familia, chau, te vas al rincón o te vas de la casa. A veces eso ni siquiera es necesario. Con que no se nombre es más que suficiente. Esto lo digo y me remito como a la astrología 1, cuando hablábamos como de qué es la astrología y cuál es la importancia del símbolo. Y yo les contaba esto de los cuentacuentos dentro de las sociedades nativas norteamericanas, ¿no? Esta función social que se encargaba, era un señor, una señora que contaba historias y que era incluso eximido o eximida mucho más, de ir a la guerra si es que había una guerra, porque ellos sabían que no podían perder el cuentacuentos. Ellos sabían la importancia de nombrar. No nombrar es excluir, ¿no? Y todos tendremos por ahí alguna historia en la familia de, qué sé yo, la típica, ¿no? No, de esa tía no se habla. No, la abuela no sé. ¿Viste? Estos familiares que vos empezás a indagar en tu árbol y decís, che, pero ¿por qué nunca se habla del tío Roberto? ¿Qué pasa con el tío Roberto? Y cuando empezás a investigar te das cuenta de que, bueno, por ahí el tío Roberto tuvo como una vivencia y unas elecciones de vida que para el clan, para el árbol, fueron media como non santas,
¿no? Y esto de que, bueno, del tío no se habla, aún después de muerto capaz, ¿no? Como del tío no se habla. Esto no es parte de la familia. Entonces, esta cuestión de poder entender que Lilith nos habla de un personaje excluido, y que la exclusión tiene que ver con algo que para el mamífero es fundamental y vital, que es la pertenencia. No nacemos de un huevo, nacemos del cuerpo de otra persona, en la cual estuvimos, bueno, los seres humanos 7, 8, 9 meses por ahí, ¿no? Generalmente 9 meses aproximadamente. Los otros mamíferos tendrán otros tiempos, pero dice, perdón, aviso, dice, es posible que te quedes sin batería bien pronto, dice acá. Bueno, ¿sigo? Está. Hola Facebook, estamos aquí con Lilith, Astrología 10. Entonces, bueno, esta cuestión de la pertenencia es fundamental. No nacemos de un huevo, les decía, nacemos del cuerpo de otro ser humano, y encima, cuando salimos de ese cuerpo porque nacemos, nos prenden, o eso debería pasar al menos, nos prenden a la teta de ese ser humano, y eso significa poder sobrevivir. Digamos, no es joda, qué linda la imagen del bebé recién nacido mamando del pecho de su mamá. Sí, muy linda, pero a su vez es como totalmente, digamos, de la sobrevivencia de la fiera, depende de eso, por lo menos del mamífero. Entonces el mamífero es un ser de contacto y por lo tanto es un ser de afecto, ¿no? Por eso siempre digo, no somos sin el otro, por lo que nos constituye como la especie que somos. Digamos, por más de que lo querramos negar, es como, no nos lleva como medio como a ningún lado, me parece. No somos sin el otro, somos seres de afecto, de contacto, y somos seres de manada. Piensen que para el hombre prehistórico, probablemente, ser excluido, no sé, por ahí se mandó alguna y le dicen, Roberto, chao, te va de la tribu, como esta no te la dejamos pasar. Probablemente para ese ser humano la exclusión significaba la muerte literal, porque era un mundo mucho más hostil que este, en el sentido de que el clima era mucho más extremo, había bestias no domesticadas a la vuelta de la esquina, ¿no? Como ese hombre o se moría congelado la misma noche o lo morfaba un tridente de sable. El hecho de estar en manada es una cuestión no solo de organización, sino también de ayudarse entre todos a sobrevivir en un mundo hostil, ¿no? Y piensen que pasa lo mismo en todas las épocas, no solamente en la prehistoria, hoy incluso en todas las épocas, cada vez que un ser humano nace. Hablábamos, creo que en alguna astrología, creo que en el de los eclipses, de la herida primordial del ser humano, que es la herida del desamparo, ¿no? Y el desamparo tiene que ver con que no somos autónomos, y de hecho somos el cachorro que más tarda en destetar. Destetar no solo de dejar de chupar la teta, sino en todo sentido destetar, ¿no? De ganar esta autonomía, ¿no? Entonces queda claro que la pertenencia es algo en donde se lo juega la vida, ¿no? Obviamente, cuando crecemos y somos adultos, ya no dependemos de mamá como cuando dependíamos, porque si no nos daba la teta moríamos de hambre y de inanición, obviamente. Pero esa es una memoria que queda y corre en las venas y corre en la sangre, porque además desde la prehistoria que era así, por diferentes motivos, ¿no? Tanto para niños como para adultos también, si me excluyen me muero. Y qué interesante pensar qué precios pagamos por la pertenencia, ¿no? Cuando pregunto esto, a su vez recuerdo programas pasados, ¿no? Recuerdo programas de Saturno, que era como la ley, el mandato, y yo les hacía esta pregunta también: ¿qué precios pagamos por pertenecer? A veces que vendemos el alma al demonio por pertenecer, sin saberlo, y desde niños. No es algo de lo que tengamos conciencia, digamos, ¿no? Es así como salió, digamos, la historieta, ¿no? Entonces, bueno, Lilith es justamente un personaje, y un personaje femenino, que no paga el precio por pertenecer, paga el otro precio. Paga el precio por ser quien ella es y por no abrir mano de su poder. Y paga el precio de la exclusión, que como les decía, es medio que una muerte, ¿no? Así que con esta Lilith seguimos como con este clima plutoniano que habíamos abierto el programa pasado cuando hablamos de Plutón, el anarco, ¿no? Y seguimos viendo personajes en el cielo que nos hablan de por dónde nos pasan las alquimias profundas, los procesos de transformación que, aunque querramos, no podemos evitar, porque somos mamíferos y se nos juega la vida en la pertenencia y la no pertenencia, y el precio que pagamos para pertenecer, y cuando decidimos no pagar ese precio, cuáles son las consecuencias. La cuestión que queda clara es que siempre en la vida se paga un precio. Nada es gratis. Una brujita que tenía de amiga en Brasil me decía: nada es gratis en la vida, ni siquiera la vida, porque se te dio para que hagas algo bueno con ella. Entonces, nada es gratis. Por todo se paga un precio, por pertenecer y también por dejar de hacerlo. Y Lilith nos cuenta de esta otra parte, ¿no? Con su historia. Volvemos a Astrología 10.
a la voz que se transmite aquí desde Radio Come Chingones. Vuelve Lore, vuelve Ru, vuelve Lilith y vuelve este temita ahí que estamos desarrollando, el destierro de lo femenino en la historia, ¿no? Y cómo esto nos toca de alguna manera. Cada une le tocará de forma distinta. Pero Lilith viene a decirnos que esto a ninguno de nosotros nos es indiferente de alguna manera, ¿no? Qué lindo esto que mencionás de nombrar, porque también ahora que dijiste la E, me da así esta cuestión de tener que estar explicando si la usamos, no la usamos la X, no la usamos la A o la O o la que sea. Claro, y el valor que tiene el ser nombrado, ¿no? Cómo te hace analizarte un poquito más esto de, bueno, quiénes nos nombramos, cómo y quiénes nos han nombrado a lo largo de toda nuestra historia. Porque todos tenemos algún sobrenombre, todos tenemos alguna forma en que nos han nombrado, alguna forma en que nos nombran, y cómo nos terminamos nombrando nosotros mismos también. Pensaba en eso cuando vos tirabas ahora lo de la E y toda esta cuestión. Total. Y tiene que ver, mira, vos lo decías y yo pensaba como en la representatividad, que es una algo que se milita, ¿no?, mucho en tierras brasileras, que son unas tierras muy del corazón para mí, porque bueno, ellos tienen una historia con la negritud que no es nuestra historia, ¿no? Ellos tienen una historia con la esclavitud, con la negritud y todo esto mucho más cercana y hoy en día mucha parte de la población brasilera es afrodescendiente, ¿no? No es de la selva nada más. No, hay una mixtura, una heterodoxia cultural en Brasil que a veces es como que nos sobrepasa, digamos. Una mezcla de cosas increíble, tipo un popurrí. Y bueno, y ellos militan como mucho esto de la cuestión de la pertenencia relacionada a la representatividad. Ellos dicen como algo que por ahí nosotros, que por ahí tenemos otra historia de conformación nacional, si bien obviamente que tuvimos aquí personas afrodescendientes, pero bueno, el devenir de esas personas, de esa etnia, digamos, como aquí en Argentina, fue otro, simplemente fue nuestra historia con la negritud, pero ya ellos como que dicen mucho, por ejemplo, ¿por qué no hay muñecas para nenas negras? ¿No? ¿Por qué no había, no? Entiendo no que ya hay, sería sí, muy loco que menos. no haya. Bueno, la instalación del Barbie, del Ken, del autito y de todo eso han sido muy cultura pop. Total, ¿no? Muy Andy Warhol. Claro, exactamente. Bueno, entonces toda esa... Ahí es donde también entra la cultura, con lo que decía de los cuentacuentos. Claro. ¿No? El rol ese trascendental que ocupan. Y siempre va a haber una disputa de intereses ahí en el medio. Aparentemente no existe otra manera en que nos relacionemos en sociedad si no es con alguien representando una minoría. Total. Y esa minoría peleando por aparecer de alguna manera. Por ser nombrado por el otro. Nombrado por el otro, ¿no? Y como estamos en constante movimiento, siempre hay una minoría que necesita o requiere ser contada. Total. Pensaba en eso cuando pensaba en los negros yendo a conquistar el desierto en el sur, allá a fines de la década del siglo XIX. Ajá. Ahí y pensaba en el culto a Roca que se le hace, ¿no? Y a toda esa idea de, bueno, los negros, los esclavos. Claro. Y los indios para ir a ocupar tierras, para repartirlas después entre los mismos 50, 100, 200 familias que hoy por hoy manejan los destinos económicos de, por lo menos en esta parte de la patria, ¿no? De la tierra. Sí. Y cómo entra en juego también esa cuestión de nombrarse o no nombrarse, o de cómo nos nombramos, lo cultural, lo de los cuentos, lo de, los negros argentinos que no vienen de la selva, los indios que estaban en esta parte de la Latinoamérica, claro. Trabajaron a la fuerza o no, generando riquezas o poder más que riquezas sobre un sector muy minoritario de la sociedad, y eso se pone en juego planetariamente, astrológicamente, pero sobre todo identitariamente. Total. Terminamos discutiendo cosas que son absurdas en general, porque las grandes mayorías terminan defendiendo intereses de minorías pequeñitas. Total. Y no todo sé sigue si igual. Para eso o si tiene que ver con Lilith, pero sí. A mí me sale esa. Sí, totalmente. Lilith nos pide, a veces nos pide a gritos, que nombremos su historia. Y la historia es la historia de lo femenino en la humanidad. Vos decís Lilith, igual a mí eso me hace también, ¿no? Alguien gritando.
alguien hacía los gritos desde Sí. algún lado. Porque Lilith es un personaje femenino también que no teme, el mosquito, que no teme expresarse desde ese lugar, ¿no? O sea, el programa pasado hablábamos de Plutón, hoy le dedicamos una horita a Lilith, y me parece que son todos personajes que manejan una radicalidad, ¿no? Y un grito que tampoco busca ser reprimido por las buenas formas, ¿no? Hoy quizás, también me acuerdo del programa de Marte y la gestión de la ira, ¿no? Hoy quizás el tema de la gestión de la ira se convierta directamente en negar la ira, que es un sistema afectivo mamífero, digamos, ¿no? Estamos negando parte de lo que somos, es como acharnos, y acharnos Claro. no sería reprimirnos, digo, como no me parece que esté bueno. Lilith no teme pegar dos gritos y decir, che, mírame, porque yo también te hablo de cosas que te pasan a nivel humanidad, ¿no? Entonces qué importante que a veces nos grite, porque a veces nos olvidamos, ¿no? De esa parte de nuestra historia, y está bueno traerla. Y parece que a los gritos. Y parece que, Que- bueno, que- a veces sí, a veces parece que es a los gritos, a veces no, pero a veces sí, ¿no? Y yo sobre todo les quería como contar esto porque a mí esto me flashea, digamos, ¿no? De ver como, no soy una grande historiadora del mito, digamos, es algo que me apasiona, yo se los cuento hasta donde sé, pero lo que les decía en la primera parte del programa es que no hay una historia de Lilith, sino que hay historias. Y justamente eso es lo interesante. Yo ahora les voy a contar estas historias. Les voy a contar la primera, de la cual se tiene registro, que su origen es el Imperio Mesopotámico, y después cómo van variando las demás, las posteriores, porque esa variación o esas variaciones me parecen como fundamentales para entender, mirá cómo fue cambiando el paradigma de la humanidad. Esta historia necesitó contarse de otra manera porque había otras cosas que empezaron a pasar y necesitaban ser reflejadas a través del mito. Pero la verdad que los cambios en el paradigma, por lo menos no sé, a mi punto de vista, también reflejan el comienzo de una decadencia, ¿no? Porque cuando excluimos lo femenino o lo masculino o lo que sea, o la ira o lo que sea de lo que somos, empezamos a jugar con la represión, empezamos a acharnos, a mutilarnos, ¿no? A mí me parece re loco ver que, por ejemplo, en las historias mesopotámicas, en las historias mitológicas de la Mesopotamia, de este imperio, sobre Lilith, Lilith era una pitonisa o una sacerdotisa de la fertilidad, ¿no? Era una figura femenina con una sexualidad muy activa y sin ningún tipo de tapujos, y muy fértil, tenía muchos hijos. Entonces, Lilith era representante de este templo, ¿no? El templo dedicado a cultuar la capacidad fértil del ser humano, ¿no? Cultuar. Sí, cultuar, ¿no? Rendir culto, ¿no? Ah, Como, muy bien. honrar esta capacidad fértil del ser humano. Cultuar capaz que es portugués, ojo, a mí a veces se me meten como palabritos que no son del español, perdón. Pero bueno, hasta ahí, re linda la historia, ¿no? Como Mesopotamia, bien ahí, ¿no? El tema es que, bueno, había contacto del pueblo mesopotámico con el pueblo hebreo, y cuando el pueblo hebreo vuelve como a su lugar de origen, lleva el mito de Lilith, pero el mito se empieza a distorcer un poco, ¿no? A retorcer un poco, por una cuestión misma de poder explicar a través de la figura de Lilith otras cosas, porque evidentemente este pueblo hebreo manejaba como otro paradigma, ¿no? Y no es solamente una cuestión con el pueblo hebreo, sino que en las religiones abrámicas de por sí existe la figura de Lilith, no solamente en el judaísmo. Lilith está presente incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y está presente Hacía también... unas veces de anterior a Eva, ¿no? Exacto, era la primera mujer de Adán, sí. Solo que, pequeña diferencia, ¿no? Lilith no había nacido de la costilla de Adán, había nacido del barro, o sea, era una igual, era una par, ¿no? Que es fundamental para que una pareja pueda funcionar y dinamizarse, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el mundo del padre, y cuando digo el mundo del padre estoy hablando de que ya estábamos como humanidad en la transición de la entrada del patriarcado como paradigma vigente, ¿no? En el mundo del padre la mujer tenía que ocupar otro lugar, ¿no? El lugar de par, ¿no? El lugar de la sumisión. Y Lilith, como era esta mujer tan empoderada y tan así, ¿no es cierto? Dijo, no, yo ni a palos, olvídate. O sea, y es Lilith la que se va del paraíso. O sea, nadie la echa. Ella dice, chao, me voy,
nada, yo este papel no lo voy a cumplir. Ahí obviamente viene Eva a cumplir el papel que faltaba, se adaptó mejor al rol que tenía que cumplir que Lilith. Y Lilith se fue como al mar Egeo, que era como, no sé, los barrios bajos, ¿no? Como todo lo que estaba por fuera del paraíso es como, bueno, acá no nos podemos acercar porque acá es todo malo. No, Lilith se va al mar Egeo y se encuentra con un montón de demonios que estaban ahí en el mar Egeo, fornica con todos los demonios ampliamente y repetidamente, tiene muchos hijos con esos demonios, ¿no? Una sexualidad abierta y una fertilidad abundante, y viene Papi Dios. Viene Papi Dios y le dice, che, Lili, tenés que volver, pará, sos mi creación, como, ¿qué haces acá con todos los demonios? Te la está bardeando. Y Lili dice, pero nada, ni a palo, vuelvo a tu paraíso re aburrido, donde yo tengo que ahí vestir santo, ¿qué te pasa? Entonces ahí sí, Papi Dios la castiga. Creo que la castiga con... Siempre se la castiga a Lilith cuando se la destierra, se la castiga con algo referente a su fertilidad, que era como ahí, su poder regía ahí, ¿no? Creo que Dios la castiga como justamente con la infertilidad, ¿no? No puede tener más hijos. En la historia hebrea no me acuerdo tanto cómo es la variación, pero sí me acuerdo que en un momento Lilith está como muy relacionada con la razón por la cual los hombres hacen la circuncisión. Es como si Lilith era como el hombre de la bolsa, pero bueno, en este caso la mujer de la bolsa, ¿no? Que te iba a venir a tirar las patitas de noche debajo de la frazada si no te circuncidabas. Y no sé, no me acuerdo muy bien cómo es la relación entre el falo circuncidado y Lilith, esta mujer como esta loba, ¿no? Pero parece que hay algo en relación al falo y a la potencia masculina, ¿no? Que obviamente en el mundo del padre, en el patriarcado, empieza a tomar cada vez más preponderancia hasta llegar a un extremo totalmente patológico, tanto a nivel individual como a nivel colectivo e histórico. Entonces algo tenía que ver esta loba, ¿no? Totalmente suelta y empoderada, con no perder la potencia del falo, ¿no? La potencia fálica. Pero no me acuerdo muy bien cómo viene la historia. Y también está muy presente Lilith en la historia mitológica de los grecorromanos. Claro. ¿No? Obviamente. Resulta, ¿no?, que Lilith era una de las tantísimas amantes de Zeus o de Júpiter, ¿no? Que era este papi dios que por ser papi dios se tomaba ciertas atribuciones, digamos, que bueno, en fin. Y bueno, solo que Lilith no se iba a quedar en el lugar de la segundona, ¿no? Entonces Lilith, tipo programa de Mauro Viale a las 4 de la tarde, entró a los gritos. Entró a los gritos, aparece en el panteón de los dioses y dice, mira, acá vamos a blanquear todo, yo soy la amante de este otro, y a mí no me van a dejar escondida porque yo no soy quien para que me escondan, dice Lilith, ¿no? Y ahí, ¿quién la agarra? La esposa oficial, la primera dama, que es Hera o Juno, depende si no, para los griegos o los romanos. Y pasa algo que quizás nos resulte como muy conocido, ¿no? Vamos a abrir apuestas. Opción A, Hera o Juno se la agarra con Zeus, con el masculino que le puso los cuernos. Opción B, Hera se la agarra con Lilith. ¿Vos con quién pensás que se la agarró, Ru? ¿Cómo se la va a agarrar con Zeus? ¡Ay! Más vale, papu. Entonces, claro, esta cosa de esta guerra entre mujeres y papá, ¿no? Como Hera se la agarra con Lilith, la echa del panteón de los dioses y también la castiga. Y la castiga con que cada vez que tuviera un hijo se lo tenía que morfar. Uf. Tremenda Hera, ¿no? Tremenda Hera. O Juno. Y entonces siempre como está como se repite esta estructura, ¿no?, mitológica. Una mujer sexualmente activa, muy fértil, muy empoderada, que no se va a rebajar ni a dejarse poner el pie en la nuca por nadie, ¿no? Esto no entra dentro de los roles a ser ocupados en el mundo del padre, y por esto esta mujer es expatriada, desterrada y castigada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Lilith en este momento? ¿No? Estamos como contando así como por etapas de la historia mitológica de Lilith. ¿Qué pasa en este nuevo momento? Lilith se mete en algo que conocemos todos muy bien, que es la crisis, ¿no? La crisis es la llave que nos abre la puerta que va al sótano, a nuestro sótano, individual o colectivo. Entonces hace un descenso a su propio inframundo. O sea, Lilith estaba llena de ira, de deseos de venganza, los quiero matar a todos, me echaron, me excluyeron, no me nombren más, dejé de pertenecer, como estaba envenenada por dentro. Y ahí en el inframundo Lilith lo que hace es lo que hacemos todos en mayor o menor medida, lamerse las heridas. Lamerse las heridas, y con lamerse las heridas quiero decir alquimizar su dolor, ¿no? No negarlo, sino atravesarlo. Atravesar ese sufrimiento para saber que podemos salir del otro lado, ¿no? Y esto es importantísimo. Cuando yo el otro día
ayer creo, estaba viendo como un video de un chico de Brasil que sigo mucho, que es filósofo, su madre es psicoanalista, su padre es antropólogo, o sea, viene mamando esto desde la cuna, digamos, y tiene como una elaboración discursiva muy interesante. Y también así como una mixtura entre todo esto. Y el tipo decía como, el tipo le daba medio con un caño esta frase del sufrimiento es opcional. Y él decía, esto no es así, no es opcional, no es que, puedo elegir una vida sin sufrimiento o con sufrimiento. Y él lo explicaba incluso desde la neurociencia, ¿no? Como hablaba como de un pedacito del cerebro que tenemos acá en el tronco ahí, de estar cerca del hipotálamo, cosas así, muy pequeñito, no me acuerdo el nombre ahora técnico, que tiene que ver con el poder sentir. Él decía, si esa parte del cerebro se lesiona, apagóse, o coma o muerte, digamos. Y esa partecita pequeña, ínfima del cerebro se divide en dos. Si se estimula una parte, se siente placer. Si se estimula otra parte, se siente displacer. Ahí aparecen nuestras necesidades, que son las que buscan satisfacer, digamos, satisfacerse, y cuando se satisfacen, estimulan esta parte del cerebrito que tiene que ver con el placer, ¿no? Y él decía, por ejemplo, vamos a pensar en una necesidad, ¿no? Homeostásica, de hecho. Por ejemplo, tengo hambre. Entonces voy a la heladera y encuentro comida. ¿Y como? O sea, encuentro comida, la comida me gusta, está en buen estado, todo un montón de factores que hacen que yo pueda comer y saciar esta necesidad. Es buenísimo, pero digo, ahí no aprendí nada. Ahora, cuando yo voy a la heladera y no hay comida, o hay una comida que está vencida, o lo que sea, ahí empiezo, o sea, hay una tensión ahí, ¿no? Hay un displacer, también palabra freudiana, hay un displacer. Entonces empiezo a pensar, capaz que tendría, no sé, que trabajar para ganar dinero y comprar comida. O capaz que tendría que cocinarme más temprano, o capaz que no tendría que haberme comido todo en el almuerzo para tener en la cena. O capaz. El sufrimiento, que es la incapacidad de satisfacer alguna necesidad, nos permite aprender. Y él decía también, ¿qué pasa cuando el sufrimiento no viene de afuera? Porque ahí es fácil. Si el sufrimiento, vamos a suponer un estímulo, yo acerco la mano a la hornalla y obviamente se me quema la mano, la saco, esa es la reacción al estímulo, ¿no? Ahí hay un sufrimiento, entonces reacciono y me alejo, ¿no? El sufrimiento está buenísimo porque nos enseña de qué nos tenemos que alejar y cada uno se tendrá que alejar de cosas distintas, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando el sufrimiento viene de adentro? Por ejemplo, cuando estamos atravesando, como Lilith, un luto, un duelo, ¿no? Yo era la que pertenecía a este mundo y ya no pertenezco más, dice Lilith. Eso es un duelo. Es algo que se perdió y que probablemente nunca más va a volver a ser, o como era antes, por lo menos. ¿Qué pasa cuando el dolor viene de adentro? Y Emanuel, este chico, decía, bueno, lo único que podemos hacer con esos dolores que vienen de adentro es no negarlos, atravesarlos y mediante la experiencia, no mediante la teoría o la creencia, no, mediante la experiencia, darnos cuenta de que, aunque dolió mucho, pudimos salir del otro lado del túnel. Eso, en el aprendizaje humano, en el aprendizaje comportamental, es fundamental. Que podamos pasar por eso y aprender, mirá, salí. Mirá, qué loco. Entonces esto no me mata. Qué bueno. Porque cuando éramos bebés, sí, la exclusión nos mataba. No hay más teta. ¿Qué como? Morí. Me cagué de hambre, morí. Y acabóse la vida. Entonces, en un momento, sí, la exclusión era motivo de muerte. Muerte física, el cuerpo murió, literal, ¿no? Pero los duelos que pasamos en la adultez, por más de que algunos sean muy duros, Emanuel decía, es necesario pasarlos, permitiéndonos el dolor y todo lo que venga con el dolor, ¿no? La tristeza, la ira, todo eso que venga. Para aprender que, mira, el túnel fue corto o largo, pero salí del otro lado. Esto no me mató. Buenísimo. Es fundamental, ¿no? Para nuestro aprendizaje comportamental. Entonces Lilith lame sus heridas en su propio inframundo y llega un momento en que dice, como decía el chavo, al cabo que ni quería pertenecer a tu mugroso patriarcado, y se convierte como algo así como este arquetipo de la mujer que corre con lobos de Clarisa Pincola, ¿no? Como esta mujer sabia y salvaje y empoderada y qué sé yo, y medio que la juega desde el underground, pero metiendo siempre bocado para decir, che, recuerden que yo también les hablo de algo que a ustedes les toca, che, recuérdenme, che, y aparece todo el tiempo, ¿no? En canciones como la de Fémina que escuchábamos en la intro del programa, Mi Eje. Si ustedes si la quieren buscar en YouTube, escuchen atentamente la letra de ese rap, ¿no? Que hace Fémina. Tiene como 20 millones de frases que todas aluden a Lilith. Yo no sé si las chicas de Fémina conocerán la historia mitológica de Lilith, pero esa canción es Lilith. Es increíble. Entonces, si el arte lo está diciendo, es porque algo de esto se nos juega, más, menos, de una forma, de otra,
¿no? Y bueno, y qué importante nombrar para poderle dar un lugar, ¿no? En vez de negar, porque si lo niego, no aprendo nada. Es como esta cuestión de hay algo, un estímulo displacentero, ¿no? Porque hay una necesidad o de afecto o más literal, más de hambre o de sueño o de hacer pis o lo que sea, que no está siendo satisfecha. Entonces hay un sufrimiento. Pero como yo soy un ser que o no se enoja o no, hay ciertos lugares por los que yo no transito, estoy negando. No, acá no pasó nada, no, oreja de pescado, antiojera como los caballos. No aprendí nada. No se dio la posibilidad del aprendizaje. Entonces es una lástima. Y con Lilith lo importante, ¿no? Como de observar es que con Lilith se nos juega siempre una ambivalencia afectiva. ¿Alguna vez escuchaste este término, Ru? No, y te iba a preguntar, ¿qué querías decir con eso? Ambivalencia afectiva. El afecto nunca es puro. No existe solo amor. No existe solo odio. Así como no existe todo placer, porque eso es un trastorno mental, eso es la enfermedad del maniático, eso es una manía, ni existe todo displacer, eso es melancolía, veo todo negro, ¿no? Entonces, lo que existe es una plasticidad entre todos estos lugares, ¿no? Y el afecto juega de la misma manera. El afecto nunca es puro. El afecto se construye en los albores de la infancia, todos juntos y entrelazados y en un quilombo que el bebé, como no tiene lenguaje, no puede nombrar, justamente, entonces no puede comprender e internalizar. Lo aprendió como lo aprendió como lo vivió y lo internalizó así, y después para laburar eso, por eso lleva tanto trabajo, ¿no? Ambivalencia, ¿no? Viene de la palabra valencia, valor, ¿no? Generalmente en el mito hay valores positivos, el héroe, y valores negativos, el monstruo, vamos a suponer. La ambivalencia, nos está hablando esta palabra, nos está diciendo que el héroe y el monstruo son el mismo. No, ¿cómo son el mismo? Entonces, el amor-odio es una ambivalencia afectiva clásica, que de hecho la literatura la refleja millones de veces. El amor-miedo, incluso yo estoy nombrando pares, pero en realidad acontece de a muchos, ¿no? El amor mezclado con el miedo, mezclado con la rabia, mezclado con todo esto, ¿no? Y Lilith es un personaje que siempre nos genera, tanto a hombres como a mujeres, esto estoy hablando como de Lilith en la astrología, en una carta natal, por ejemplo, o en el cielo mismo, ahora, ¿no? El cielo que nos juega a todos ahora. Siempre se nos juega una ambivalencia afectiva. A las mujeres, ¿por qué? Por una cosa que es fácil de percibir. Lilith nos dice dónde está nuestro poderío, ¿no? Lilith nos dice por dónde corre nuestra mujer que corre con los lobos, por qué sendero, ¿no? Por este lugar te empoderás. Pero las mujeres inconscientemente decimos, sí, me llama, me atrae, me imanta esta invitación de Lilith. Pero quizás, si sigo los caminos de esta Lilith, termino como esta. Y yo quiero seguir perteneciendo. Porque la no pertenencia, la exclusión, es una muerte. Entonces es como que te amo, te odio, Lilith. Y cuando no trabajamos con nuestra Lilith, en nuestra carta natal, por ejemplo, lo más común es que se nos presenten mujeres que por H o por B, por alguna razón, las cosas que nuestra Lilith dice en nuestra carta natal, esas mujeres las tienen re en claro. Entonces me genera esta cosa de no sé por qué, pero no la soporto, ¿viste? No lo puedo explicar por qué. Y cuando empezamos a trabajar con nuestra Lilith, decimos, bueno, esas mujeres se convierten en un ejemplo de admiración, porque yo también puedo ser eso que dice mi Lilith. Ya esta mujer no es una enemiga, es alguien que me viene a invitar, vení vos también a ser así, ¿no? Entonces hay que ver a Lilith por casa y por signo, ¿no? En una consulta, por ejemplo, astrológica, para saber un poco más de esto. Y a los hombres se les juega de forma ambivalente Lilith por otros motivos, que tienen más que ver con los privilegios, ¿no? Lilith, por ejemplo, en una sinastría, que es una consulta de carta compuesta, que generalmente se hace entre cartas natales de parejas, ¿no? Por ejemplo, la tuya con la Yare, con la Yare, y así. Lilith, en una sinastría de parejas, se ve mucho... sobre todo en la carta del hombre, como esta mujer que me produce deseo, ¿no? Hablando mal y pronto, que me calienta, pero que, un poco como que le quiero poner el pie arriba de la nuca, ¿no? Porque no te subas al caballo, ¿no? Porque hay una historia, ¿no? Hay una cuestión histórica de milenios, no es ni años, ni meses, ni siglos, son milenios. Hay una historia de milenios donde el privilegio fue a parar en manos del hombre, ¿no? Entonces, Lilith se ve mucho como en una consulta vincular o en una sinastría, como esta, por lo menos en la parte del hombre, como esta mujer que me llama, me gusta, me atrae, ¿no? Pero también es como que me genera un poco de rechazo, porque si acepto que me gustás, acepto que somos pares. Y no sé hasta qué punto quiero aceptar eso, ¿no?
Depende si el hombre lo tiene trabajado estas cuestiones o no, por eso digo, ¿no? Ahí también Lilith por casa, por signo, se pueden ver esas cosillas, ¿no? O sea, cada quien tiene una Lilith, su Lilith. Todos tenemos nuestra Lilith. Y en algún lado. claro, y nuestra Lilith es ese riesgo, ese vértigo, por decirlo en palabras así que usamos seguido, a esa cosa así, y al mismo tiempo es ese riesgo, ese vértigo, a acá. El mismo, es como la misma adrenalina de cruzar un puente por una ramita finita, es también el mismo miedo a caerte y hacerte pelotas. Exacto. ¿No? Ahí está la ambivalencia. Y cada uno tiene su Lilith que juega con el tamaño de la ramita, con el tamaño de hasta dónde es hasta abajo, qué hay abajo. Es pregunta igual, ¿eh? Sí, sí. Es consulta. Sí, totalmente. Todos tenemos una Lilith que puede ser calculada en nuestra carta natal y está en un signo y en una casa. Yo, por ejemplo, tengo mi Lilith en Tauro y en casa 7. Eso significa cosas, ¿no? Uh-huh. Que no importa el lenguaje ya astrológico, sino que se ven en la práctica. En mi día a día yo lo veo 10 veces por día a mi Lilith. Hay veces que puedo con ella, hay veces que me dejo ganar por la Lilith que está ahí en el fondo lamiéndose las heridas. Hay un poco de todo, ¿no? Está bueno porque sirve para este autoconocimiento, que en definitiva es lo que venimos a buscar, uh-huh. ¿no? Casi a cualquier lado, poder nombrarnos. Total, a nosotros mismos, como para redondear la idea del programa de hoy. Me quedé es como incómoda, Lili. Me gusta lo incómoda que es. Pero incómoda de así, de la tía borracha, ¿no? Incómoda de incómoda, y está re bueno porque ahí es donde hay cosas. Ahí es donde hay trabajo, ¿no? Ahí es donde hay cosas que hacer, claro. Y aprendizajes. Pero no es eso, no es la incomodidad de una espina en el talón, uh-huh. No es la incomodidad de una ropa que te queda apretada, es otro tipo de incomodidades, más parecidas a cosas más vinculadas a las tripas, ¿no? Sí. Más a la boca del estómago. Total. Para decirlo con algo que se nos parece en algún lado. Es una incomodidad difícil de llevar. O sea, hay que llevarla solo si la podés nombrar. Está re bueno cuando lo nombrás porque de alguna manera aliviana. Aliviana un montón. Aliviana un montón esa incomodidad. Y probablemente muchos de nosotros nos pasemos la vida en esa incomodidad por no saber cómo se llamaba Lilith. Sí, totalmente. ¿No? Está bueno eso de que en una carta aparezca. Claro. Hay astrólogos que no trabajan con Lilith, que no la calculan, porque uno puede... Generalmente los algoritmos de los sitios web que calculan cartas natales o, bueno, cielos de cualquier momento y lugar, tienen como planetas estándares, digamos, que son de Mercurio a Plutón, el Sol y la Luna. Y después hay otros que los tenés que clicar, que los tenés que tildar. Bueno, y también calculame y este otro, ¿no? Que están fuera de los estándares. Lilith suele estar, muy bien, nunca mejor dicho, fuera de los estándares. Suele estar fuera, ¿no? Entonces no todos los astrólogos y astrólogas y astrólogos y us trabajan con ella. Yo hoy en día ya no puedo pensar en la lectura de carta natal sin Lilith. No la puedo pensar. Claro. ¿No? Y yo pienso que esto que decías de la incomodidad es tal cual, Ru, porque Lilith, si hay algo que nos invita constantemente, es a movernos del lugar. El hombre, correte de tus privilegios. La mujer, correte de tu comodidad sumisa. Correte. Viene y empuja. Si no te querés correr, te empuja. ¿Viste? No te va a pedir permiso. No, y son tiempos igual esto en donde lo políticamente correcto así es pararte del lado de Lilith de la vida. En cualquier caso, ¿no? Digo, de renunciar a los privilegios, de empoderarte, de tratar de que en ese empoderamiento se rompa lo que se tenga que romper y no que se rompa de más al pedo. Digo, me imagino como que son tiempos mucho más fáciles, menos complejos de incorporar a Lilith que hace 20 años atrás, 30 años atrás. Totalmente, y es para celebrar y aprovechar entonces, ahora que tenemos más permiso, que el camino está un poquito más abierto, un poquito más limpio, de caminar hacia ella, ¿no? Y preguntarle qué tiene para decirnos, ¿no? Porque antes realmente era titánica la tarea y capaz que un tanto imposible. Ahí preguntan si Lilith es la oveja negra de la familia, la clásica oveja negra, por decirlo, incorporando la palabra negra, sí. Oveja, todo junto. Bueno, Lilith es llamada también de luna negra, ¿no? Porque como es el apogeo lunar, es llamada también de luna negra y sí, es la oveja femenina y negra, ¿no? Sí, tal cual, de la familia, de la sociedad, ¿no? Pero
Pero esto, ¿no? Como Lilith nos habla de una herida de exclusión que es muy puntual, que es la exclusión de lo femenino. Y cuando decimos la exclusión de lo femenino, recuerden, estamos hablando de mujeres u hombres. Quizás si hablamos de lo femenino estamos hablando de una mayor ductilidad, de permitirse tanto crecer como también el decrecer, como en el ciclo lunar, ¿no? Tanto la creciente como la menguante, de permitirnos habitar la creatividad, de permitirnos habitar la vulnerabilidad, la blandura, ¿no? De permitirnos esto, de salir un poco del robotito hiperproductivo, ¿no? Y que puede con todo, el superhéroe, ¿no? Este superhéroe que no tiene falla interna, falla trágica, sino que si tiene alguna falla es como Superman y la kriptonita está afuera, ¿viste? Él es perfecto. Y eso va en contra también en esto que hablamos de lo políticamente correcto, de esta como opresión por la felicidad, ¿no? Como esta cosa muy muy 2020, muy actual de sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Es un mandato, ¿no? Es como una cuestión ahí casi tan violenta como sé mejor, o comprate cosas. Siempre hay como una variante. Total. Pero y en este caso parecería ser esa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entrar a callar a todos esos y nada, y seguir el viaje, parecería ser que nombrarse es la respuesta. Vamos a ponerlo en un cartel en los afiches que tenemos que poner por acá, ¿no? Cálmese, usted está aquí. Cálmese, usted está aquí. Hay algo en cada quien que encuentre su nombre. Sí. Eso también es algo que anda dando vuelta bastante. Cada quien que encuentre su nombre, me encantó. ¿No? Sí, total. Yo que a mí me pusieron como la de Festilindo, Lorena Paola, yo me lo cambiaría a Berta. Lorena Paola. No, a Victoria me lo cambiaría. Sí, ¿En serio te llamarías Victoria? Sí, Victoria, Mirá, sin C. Victoria. Como Vittorio Gatman. Ponele. ¿no? Como Vittorio... Como el Vittorio. Como Vittorio Tano, italiano, ¿no? Claro. Claro. Bueno, un programa de hoy ha pasado por muchas idas y venidas, vueltas y bajas. Primera transmisión en vivo en Facebook casi todo el tiempo. Te estuviste ahí viendo, se ve cada vez mejor. Encontramos ahí una manera ya para hacerlo. Más profesional. Quedó mejor, ¿viste? Sí, muy pro. Así, y muy profundo y muy incómodo al mismo tiempo. Sí, pero qué buena la incomodidad que nos saca del lugar de la inercia. Sí, pero es molesta la incomodidad. Sí, así que es como para cada tanto. Claro, vivir en este estado así de incomodidad es parecido a la locura también. Tampoco identificarse con el dolor, ¿no? Sí atravesarlo, ¿no? Pero, y de la exclusión, digo, el dolor de la exclusión. Sí atravesarlo, pero no identificarse con el dolor. Porque somos ese dolor y también somos un montón de otras cosas. Me acordé, mira, cuando entrenaba circo y elongábamos, el profe nos decía, porque claro, había posturas de elongamiento que, nada, muy exigida. Entonces, él nos decía, respira, este dolor también sos vos. Mira qué lindo, está muy bien. Este dolor también sos vos, wow, también soy este dolor, así como esta risa, esta alegría y todo, ¿no? Lo otro que también se usa bastante, o se usó bastante en el siglo XX, es trabajar de Lilith, ¿no? Esta de trabajar de ser el incomodador, el que vive de eso, ¿no? Claro. De eso de trabajar de lo políticamente incorrecto, solo per se, porque sí. O sea, como que se volvió una pose, digamos, ¿no? Claro, como una pose, ¿no? Y entonces vivís de eso, vivís de ser Lilith. Hay mucho artista que no tiene mucho talento, que no tiene mucho ensayo, pero que trabajó de ser Lilith y le ha ido muy bien en la vida. Muy bien, los felicitamos. Probablemente no encontraron su nombre, pero sí tienen esa cuestión, ¿no? Claro, que explotaron. Ojo, que te pasás para aquel lado y tampoco da. Ni vivir de vivir de pobre Lilith. Yo cerraría este programa. Estar viviendo de Lilith. Claro, yo cerraría este programa entonces con algo que me gusta mucho pensar y que tiene que ver con esto que decís, Ru, que no somos, sino que siempre estamos siendo, ¿no? Yo cuando elongaba en la clase de trapecio decía, sí, este dolor también soy yo, si no, no me permitiría bajar hasta abajo, poner el pecho en el piso y elongar y hacer un plegado. Sí, este dolor también soy yo, pero también pasaba que me iba de la clase y terminó la clase y yo también era otras cosas. Entonces, nunca no somos nada, pero siempre estamos siendo, porque eso nos da la chance de ir elaborándonos, ¿no? Nos vemos entonces el miércoles que viene, nos escuchamos durante toda la semana en www.comechingones.com.ar, programa raro el de hoy. A la misma hora por el mismo canal, chicos. Y sigan a Rito Espiral. Obvio, síganme, no sean malos, males. Rito Espiral. Cuando siempre estaba mal